Entonces déjenme invitarles a abrir sus Biblias a Mateo 16 y vamos a leer del versículo 21 hasta 23 esta mañana. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de mí, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Vamos a orar. Señor, te pedimos que bendigas la palabra ahora a nuestros corazones, para que veamos la majestad de nuestro Salvador y para que nos unamos antes de Él. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Domingo pasado vimos que Jesús preguntó a los discípulos una pregunta muy importante: ¿quién dicen que yo soy? Y vimos que Jesús es únicamente Él. Es el Salvador que Dios había prometido enviar al mundo para rescatarnos del pecado. Y Pedro afirmaba esto y le dijo a Jesús que fue bienaventurado porque entender esto, que Jesús es el único Salvador, es un don de Dios. Es Dios quien nos abre nuestros ojos para verlo. Y vimos que la iglesia es edificada sobre la confesión de fe en que Jesús es este Salvador. Yo concluía diciendo que la iglesia es en el centro del plan de Dios y siempre fue así. Durante esta edad, la iglesia debe ser en el centro de nuestras vidas. Y como la iglesia es en el centro del plan de Dios durante esta edad, la cruz siempre fue en el centro del plan de Dios para Jesús en su vida terrenal. Cuando Cristo andaba en esta tierra, tenía un propósito: preparar a sus discípulos para el día cuando Él fue crucificado y luego resucitado de la muerte. Versículo 21 en nuestro texto dice: desde entonces, es decir, desde el tiempo cuando Cristo afirmaba que era el Cristo, o Jesús afirmaba que era el Cristo, Él comenzó a enseñar a sus discípulos que Él tenía que morir. O sea que Él iba a hacer algo muy diferente de lo que ellos esperaban. Ellos esperaban un rey triunfante. Él vino a ser un cordero sacrificial. Él tenía que enseñarles de la cruz y de su muerte vez y vez y vez, porque la idea fue tan diferente a ellos de lo que ellos pensaban que no pudieron aceptarlo. Y yo creo que nosotros también a veces tenemos los ojos ciegos a una verdad espiritual porque es tan contrario a lo que nosotros pensamos que no queremos aceptarlo. Es cierto que Jesús ya ha mencionado su muerte, por ejemplo, cuando dijo como el señal de Jonás, como fue 3 días en el
¿Ves? Pero los discípulos oyendo esto no entendieron. Entonces ahora va a comenzar a enseñar con más claridad, con más cosas más específicas en relación a su muerte. Y tan pronto como Jesús menciona que va a morir, Pedro dice, esto no puede ser. O sea, la piedra viene a ser una piedra de tropiezo. Pero hoy día vamos a ver la necesidad de la cruz y también el peligro de seguir a nuestras emociones, nuestros sentimientos, en lugar de seguir a la palabra de Dios. O sea, es un peligro tener un celo sin conocimiento. Bueno, comenzamos con la cruz. Versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de esta gente ahí. La cruz fue necesaria. El plan eterno, inmutable de Dios siempre ha sido y siempre será que su Hijo muriera por pecadores. En Génesis, en los tipos y las sombras, cuando Dios habló a la mujer y dijo que la serpiente iba a pegar el pie, ¿cómo se dice?, la ancla del hombre y el hombre iba a pisar sobre su cabeza, y luego en los pieles ya estaba Dios anunciando que iba a ser necesario un sacrificio para el pecado y que Jesús iba a ofrecer este sacrificio. Se nota también el becerro que Abraham encontró cuando iba a matar a Isaac y levantó los ojos y ahí estaba. No becerro, la cabra, ¿cómo se dice? Pero Dios estaba manifestando que iba a proveer el cordero que quita el pecado del mundo. Isaías anunciaba cómo el siervo iba a sufrir. Y es cierto que nadie entendió que el siervo que iba a sufrir fue el mismo Mesías. Pero Jesús sí, y lo anunciaba, y por eso no fue por chanza, coincidencia o un error que Jesús fue a Jerusalén y murió allí. Era necesario. Y era necesario que estos líderes de los judíos sean los que lo entregaron. Escribió un hermano. En efectivo, estos son los pastores, los maestros de las escuelas dominicales y los diáconos que van a matarlo. Pero así fue cuando los hombres no pueden aceptar lo que Dios dice y no se someten a la palabra. Pero la palabra de Dios fue así, el plan de Dios fue así, desde antes que creó al mundo. Y por eso Jesús es el Cordero inmolado eternamente. Y tenemos que ver que esto fue el plan de Dios siempre. Él sabía antes de que creó el mundo que el hombre iba a pecar. Y en su amor, algo que no podemos entender porque el amor de Dios es más grande que nuestro entendimiento. Pero en su amor decidió proveer el sacrificio para rescatarnos del pecado. Entonces uno dice, ¿por qué era necesario que Jesús iría a sufrir? Es porque Dios amó al hombre tanto que quiso perdonar nuestro pecado. Pero a la vez Dios es justo y no es justo solamente olvidarse
del pecado. En nuestro país, el presidente, cualquier presidente, tiene el poder de perdonar cualquier crimen. Él puede decir a alguien, tú eres libre, te perdono, y ya es libre. Pero muchas veces, esta es una injusticia. Él puede soltar a un asesino, pero no es justo. Justo si lo hace, porque alguien murió. Cuando el presidente da un perdón, y es justo, es porque la persona fue condenada, aunque fue inocente. Entonces, para perdonar sin pagar, no es justo. Dios es justo. La Biblia nos dice que todos nosotros hemos pecado, que todos nosotros hemos desviado de la ley y hemos violado. Y por eso Dios no puede justamente cerrar sus ojos y no hacer caso de que somos pecadores. Pero en lugar de violar su naturaleza y su ley, y olvidar de nuestros pecados y hacerse injusto, en lugar de esto, Dios escogió proveer un sustituto por nosotros, quien iba a cargar en sí nuestro castigo. Y por eso Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque en la cruz, Él sufrió por nosotros. Es decir, Él recibió el castigo que nosotros merecemos. Jesús no vino a dar a los hombres un buen ejemplo, aunque es verdad que lo hizo. Jesús no vino a ser hombre para darnos una nueva manera de adorar a Dios, aunque es cierto que lo hizo. Él vino a ser hombre para morir por el pecado. Entonces, si alguien opina que el pecado no es importante, que no es algo grave, debe meditar en esto. Dios lo consideraba tan importante que dio a su Hijo para morir por nuestros pecados. El sufrimiento y la muerte de Jesús no son un ejemplo, son un sacrificio. En esto, Jesús pagó la deuda de pecado que nosotros tenemos con Dios. Y como Él era Dios encarnado, su muerte valía infinitivamente suficiente para pagar por nuestros pecados. Como fue hombre verdadero, Él pudo ser sacrificio, o Él pudo representarnos y hacer el sacrificio por nosotros. Y por eso Él, como Adán, nuestro primer padre, pecó y cayó. Él fue el segundo Adán que obedeció y nos rescató. Y por eso, todos nosotros que somos unidos a Él en su muerte, somos redimidos y nuestros pecados son cubiertos y no hay condenación, porque Cristo ya pagó todo por nosotros. Y por eso, en el juicio, Dios va a pasar sobre nosotros como pasó sobre las casas de los israelitas que pusieron la sangre sobre sus puertas, porque Cristo es el sacrificio y su sangre nos cubre del ángel de la muerte. Y por eso no hay que temer algo como el purgatorio, tanto como el infierno, porque Cristo ya pagó todo. Y cuando Él murió, dijo, consumido es, ya era todo. Entonces, la cruz, lo que está diciendo aquí, fue necesario para salvar a los hombres. Fue necesario porque Dios es justo y nosotros sí somos pecadores. Pero como Cristo pagó el precio,
ya nosotros podemos ser perdonados, unidos con Él. Ahora, siendo que somos redimidos del pecado por la muerte de Cristo, los que son salvos, es cierto, odian el pecado y se apartan del pecado, no aman el pecado que hizo sufrir su Salvador. Lo desprecian y quieren huir del pecado. Por eso viven vidas o tratan de vivir vidas justas. Es cierto que a veces caímos, pero la dirección de nuestra vida cambia, porque Cristo nos ha dado nueva vida y ha cambiado nuestros corazones para que le amemos a Él en lugar del pecado que amamos antes. Es como Pablo dijo en 1 Corintios 6, 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y estos dos términos hablan de homosexuales, lo que nosotros llamamos homosexuales. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las personas que practican estos pecados están manifestando que no tienen parte en el reino de Dios. Y digo estos pecados, pero cualquier pecado. El hombre que persevera en el pecado es hombre que está rechazando a Jesús. ¿Y qué dice Pablo a los Corintios? Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, y habéis sido santificados, y habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, la persona que es creyente, Dios no niega que era pecador, pero ahora no es en los ojos de Dios. Porque la dirección de su vida ha cambiado y está yendo no hacia el pecado y el infierno, sino hacia la justicia y la vida eterna. Erais, pero no estamos. O sea, el Evangelio nos cambia si somos de Cristo. Y si no nos cambia, es que no somos de Cristo. Y debemos examinarnos porque Dios no se ha revelado a su Hijo en nosotros y estamos siguiendo en el pecado. Y eso es lo que la Biblia dice, aunque a muchos hoy día quieren negarlo. Entonces, como dije, la cruz fue necesaria para pagar por nuestros pecados. Y si yo oigo a alguien diciendo, Jesús fue un buen ejemplo, pero solamente buen ejemplo. Fue gran maestro, pero no más que grande maestro. Estoy ahí oyendo a alguien negar que Jesús es el Salvador del mundo. Porque fue con su muerte que Cristo llegó a ser el Salvador del mundo. Si oigo a alguien diciendo, como hay algunos que dicen hoy día, la iglesia es un accidente. Dios intentaba que Jesús iba a ser el rey de los judíos, pero los judíos lo rechazaron y Dios tenía que pensar de otro plan. Esta es una idea ridícula. Jesús es el Cordero que fue matado desde la fundación del mundo. Siempre fue el plan de Dios que Jesús viniera y morir por nuestros pecados. Y debemos aceptar esto y agradecer a Dios esto, porque si Cristo no murió por mi pecado quiere sobre mí y voy a sufrir en el infierno por la eternidad. Pero yo tengo confianza por la Biblia, por la fe que Cristo sí ha pagado por mi deuda y no hay condenación entonces en Cristo.
Ahora, la idea de que alguien tiene que pagar por nuestro pecado no queda bien con los hombres. Y la idea de que Cristo iba a sufrir y no dominar no gustó a Pedro y probablemente ni tampoco a los otros apóstoles. Entonces Pedro, la piedra, piensa, tengo que corregir a Cristo en esto, entonces, o a Jesús en esto, entonces lo lleva aparte y dice, Señor, eso no puede ser. Imagínense un hombre diciendo a Dios, Dios, te equivocaste, pero en efectivo esto es lo que nosotros también hacemos cuando leímos la palabra de Dios y luego decimos, esto no puede ser. Tiene que ser otra cosa. Nosotros tenemos que someternos a la palabra. ¿Y qué dice Jesús a Pedro en este momento? Quítate de delante de mí, Satanás. Jesús fue tentado entonces por Pedro y lo trata como debe, como Satanás, porque es Satanás que nos tienta. Y estoy seguro que esto dolió a Pedro, pero Jesús estaba haciendo un punto muy claro y muy importante. Pedro hablaba por Satanás, no por Dios en este momento, y tenía que reconocerlo, y Jesús no pudo escucharlo. Observen aquí. Un momento, Pedro está siendo alabado por reconocer que Cristo es Jesús es el Cristo. Otro momento, Jesús está regañándolo por su error. ¿Cuán pronto podemos pasar de hacer algo en gran fe a hacer algún pecado grave, a negar la misma fe que acabamos de manifestar? ¿Cuán pronto podemos ir de expresiones y experiencias de la fe a poner obstáculos a la misma fe? Es por esta razón que todos nosotros, ninguno de nosotros debemos seguir al hombre, porque cualquier hombre en un momento sí puede enseñarnos la verdad, en otro puede por sus palabras o por sus hechos negar la misma verdad que acaba de confesar. Tenemos que siempre seguir la palabra. Y el error de Pedro es que no aceptaba la palabra de Jesús, la palabra de Dios. Oyó, el Cristo tiene que sufrir, y dijo, no puede ser. Lo rechazó. Esto contradecía sus ideas del Mesías, del reino de Dios y todo, y como fue, podemos decir, perjuiciado contra estas ideas, no las aceptaba. Nosotros también vamos a descubrir que a veces somos perjuiciados contra ideas que la Biblia presenta. Tenemos que aceptar lo que la Biblia dice, porque la carne siempre va en contrario con el Espíritu. Y nuestra carne no quiere aceptar lo que la Biblia dice. Podemos también pensar en que Pedro no deseaba ver a Jesús sufrir. Jesús fue su héroe, lo amaba y no pudo imaginar a su héroe sufriendo y por eso rechazaba la idea. Pero hay que aceptar lo que la Biblia dice, lo que Jesús nos dice, no importa cuánto nos extraña. Ahora, ¿cuál era la tentación? Podemos ponerlo en esta forma. Pedro decía a Jesús que pudo escapar a la cruz. Jesús acaba de decir, yo voy a morir en la cruz, y Pedro dice, no es necesario. No tienes que hacerlo. Es
semejante cuando Satanás dijo a Jesús: adora a mí y te doy todos los reinos de la tierra. O sea, tú puedes tener lo que deseas escapando de la cruz, si me adoras. Pero Jesús fue consagrado al plan de Dios y no iba a aceptar esto. Lo renunció. Dije que nosotros podemos imitar a Pedro. Yo creo que pasa esto más veces que pensamos. La palabra nos dice algo y decimos, pues, no puede decir lo que dice porque no quiero aceptar eso. Por ejemplo, la palabra dice a creyentes que no debemos divorciarnos, y si nos tenemos divorcio, debemos vivir solteros. Pero he oído muchos creyentes decir, pues sí, soy divorciado, pero Dios quiere que me case con esta otra persona. Se justifican. La palabra dice que no hay matrimonio en el cielo, pero hay muchos que piensan que van a ser casados en el cielo todavía. La Biblia dice que somos salvos por la fe, pero hay muchos que quieren añadir sus obras a la fe. La Biblia nos dice que no podemos servir a Dios y a Mamón, pero nosotros nos decimos, sí, yo puedo. Yo sé que los demás no, pero yo sí puedo. Pero tenemos que aprender vez y vez, no podemos. ¿Qué dice Jesús a Pedro? No pienses en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Aquí es el error. Cuando la carne gobierna el pensamiento y no la palabra de Dios, cuando seguimos a los sentimientos y no a la palabra, erramos. Y muchas veces es algo sutil. Yo he oído de hermano que se sienta que el Señor lo está llamando a las misiones y prepara ir a otro país, y los papás de él, aunque son creyentes, hacen todo lo que pueden para disuadirlo de ir. No quieren que su hijo sufra, no quieren que su hijo sea lejos de ellos. La pregunta es no lo que nosotros queremos. ¿Qué quiere Dios? Jesús dijo, yo no vine a hacer la voluntad mía, sino la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y nosotros tenemos que buscar, tenemos que pensar en la misma forma, y entonces buscar lo que Dios quiere por nosotros. El Proverbio 28-26 dice, el que confía en su propio corazón es necio. No podemos seguir a los instintos, los sentimientos, si no están alineados con la palabra de Dios. La palabra tiene que triunfar en nuestras vidas sobre los deseos de la carne. Bueno, ¿somos tardos en creer la palabra de Dios? ¿Tenemos dificultad? Necesitamos leerla, pidiendo a Dios que haga brillar en nuestros corazones la luz de su entendimiento. Y más que leamos y sometemos a lo que entendemos, más que vamos a entender. Debemos orar a Dios que quita todo perjuicio en nuestros corazones de la verdad, que nos llegue a la verdad. La palabra dice que todos han pecado, y el pago del pecado es la muerte. Debemos reconocer que merecemos la condenación. No importa si nosotros no pensamos los pecados, estos no son nada. Nosotros podemos pensar así, pero si Dios dice que no, entonces es otra cosa. Tenemos que creer que somos pecadores bajo la condenación justa de Dios. Tenemos que creer
que Jesús dio su vida como expiación, es lo que la palabra dice, es decir, que pagó por nuestros pecados con su muerte. Era necesario. Entonces también es necesario, como Cristo dijo, tienes que ser nacido de nuevo. Dios tiene que cambiar nuestros corazones y abrir nuestros ojos para ver a Cristo y arrepentirnos si queremos vivir eternamente. ¿Ha Cristo cambiado tu corazón? Para que diste la vuelta y dejaste el pecado y comenzaste a seguir a Jesús. Juan 3:9 dice, nadie que es nacido de Dios va a seguir en el pecado. Si estás siguiendo en el pecado, no debes decirte que es de Cristo. Si eres de Cristo, debes renunciar a cualquier pecado. Y si caes, debes arrepentirte y pedir a Dios, rescátame. Y si caes otra vez debes arrepentirte hasta que aprendas no hacerlo más. Cualquier pecado que es trampa. Tenemos que entender que la cruz fue central y eternamente el plan de Dios. Y voy a decirles, si es el plan para Cristo, también es el plan por nosotros. Vamos a ver en la semana próxima, Dios mediante, que nosotros tenemos que cargar la cruz como Jesús. Y cuando Jesús dijo a Pedro, él dijo, quítate de delante de mí. Él literalmente dijo, ponte atrás de mí. ¿Y qué dice a nosotros en versículo 20? Decir, si alguien quiere venir en pos de mí, esto es la palabra, en pos de mí. Jesús dijo a Pedro, ponte en pos de mí. Y luego dice a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí. Nosotros tenemos que entender, seguir a Jesús es ir en pos de Él. Nuestro lugar es seguirlo, no instruirlo, no decirlo. Tenemos que cambiar la senda, el camino. Si no estamos alineados con Cristo y sus palabras, no estamos obedeciendo. Debemos reconocer también que podemos ser sinceros y ser equivocados. Pedro fue sincero, pero equivocado. Y la verdad es, las tentaciones más grandes que vienen a nosotros vienen de personas que son sinceras, pero equivocadas. Como dice el hermano que quiere ir a misiones, los papás. Tú puedes servir al Señor aquí, no debes ir. Nosotros debemos tener mucho cuidado al decir a otra persona cuál es la voluntad de Dios. Debemos confiar en Dios que se revela a la persona. Podemos decirles lo que dice la Biblia y dejar que Dios aplique la palabra. No debemos seguir a gente solamente porque parecen sinceros. Es lo que dicen y hacen conforme a la Escritura. Esta es la gran pregunta. No disuadimos a gente de cargar sus cruces. Porque si lo hacemos, estamos oponiendo a Dios y no quiero hacer eso. Vamos a orar. Padre, abre nuestros ojos para ver que la razón que Cristo tenía que sufrir fue nuestro pecado. Y tú eres justo y no vas a olvidar el pecado. Si quieres perdonarlo, alguien tiene que pagar. Gracias que tu Hijo voluntariamente aceptó la carga de nuestro pecado y fue a la cruz y sufrió ahí con nosotros. Si hay alguien escuchando ese mensaje que no ha recibido a Cristo, que hoy día abra sus ojos para que vea que es pecador,
que necesita a Cristo y que si va a Cristo, Cristo lo recibe, lo salva y puede tener perdón eterno. Padre, por nosotros que hemos creído, ayúdanos en apartarnos del pecado más y más cada día. Que no disuadimos a otras personas de seguirte, pero que aceptemos a nuestras cruces y que te obedezcamos en todo. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo. Amén.